Retomando a Juan Hidalgo a través de, bueno, por supuesto, a través de la historia de la música española e hispanoamericana de Subirá, pero también a través de este disco de la Ronchapelle de Albert Recasens. Bueno, he descubierto que el libreto no está muy bien organizado. Porque desde luego no lo pone en los textos en sí, lo pone al final en un apéndice sobre los textos. Y resulta que contiene obra de Calderón también. Contiene un fragmento de... Vaya, ahora lo he perdido. Contiene un fragmento de... Vaya, ¿dónde está el índice? Desde luego, aquí está. No, era... No, no tengo ni idea. Interior... No, aquí está, perdón. Fuerzador... Quedito pasito a 4. Eso es. 4 de la zarzuela. ¿4? ¿Será cuadro? Bueno, de la zarzuela Ni amor se libra de amor, 1662. Manuscritos presentes en Valladolid, archivo de la Catedral 71.8. Madrid, Biblioteca Nacional de España, manuscrito 13.622, folios 49 a 50. Almagro, Ciudad Real, Museo Nacional del Teatro, documento 4120. Libro de música de la Cofradía de Nuestra Señora de la Novena, páginas 220-221. Hay una obra de Calderón e Hidalgo en el libro de música de la Cofradía de Nuestra Señora de la Novena. Y bueno, todo para en que hay más obra de Calderón e Hidalgo aparte de Celos a donde el aire matan. Lamentablemente la púrpura de la rosa se perdió. Lo que pasa es que, claro, habiendo tantos manuscritos, me pensaba que no sería la primera vez que se graba esto, y efectivamente no es así, no está marcada con el asterisco, pero no sé dónde se habrá grabado antes. Quizá haya una discografía, así como hay una bibliografía, quizá haya una discografía, pero no lo parece. En todo caso, bueno, pues tengo esa tarea pendiente, a ver qué más obras de... Claro, pero esto es bibliografía, pero no discografía. Fuentes... Bueno, ni idea. Hay más discos de Hidalgo o con Hidalgo en los que aparece esta obra de Calderón. Por lo demás, en cuanto a la edición, lamento decir que, ya lo digo, encuentro muchas faltas, al igual que en la crónica de la versión de 2000, del año 2000, en el Teatro Real, de Celos a donde el aire matan. Ahora he perdido ¿dónde estaba esto ahí, como siempre. Ah, sí, aquí está. Entre la publicidad de discos, esto es. De esto ya he hablado en la última parte, en el último segmento de la presentación de Juan Hidalgo, y ahora podría añadir que igualmente decepcionante me parece el dossier sobre Calderón y la música presente en este otro número, también en pesetas y euros, porque es también del año 2000. Este es de marzo y este es de octubre. En este hablan de García Valdecasas y en este no, parece que lo descubrieron al personaje. Esto es año 15, número 142, marzo de 2000. Y tiene un dossier al final, un dossier sobre... No, ¿dónde está? A ver, 139. 139 páginas. Una revista con más de 139 páginas está bastante bien. Bueno, pues aquí la revista Scherzo hace un dossier sobre Calderón y la música, pero que es francamente decepcionante. Bueno, aquí tenemos una perspectiva de los jardines del Buen Retiro, pero no habla de las fuentes. Sí, tiene el estanque de las Campanillas, pero bueno, aquí tenemos un artículo de Pablo L. Rodríguez, si no recuerdo mal aparecía citado entre los investigadores, pero me acuerdo de lo del L. Servir para merecer, que bueno, en fin, no... O sea, esto de servir para merecer es de Calderón, no, es de Juan Bautista Diamante. O sea, no, vamos, que aquí hay muy poco Calderón. Aquí tenemos a Carlos Patiño, o sea, es lo típico, el contexto. Luego tenemos algo
que no es historicista, sino que es ensayística, es, digamos, Calderón y la filosofía de la música, o Luis K. Stein, me parece que también, sí, también estaba citada en este disco, por cierto, con los sellos de la Comunidad de Madrid, y Comunidad de Madrid, la suma de todos. Bueno, Calderón y el poder de la música. Pues bueno, no habla ni de Calderón ni de la música. El comienzo ya deja claro por dónde va a ir esto. Entre los filósofos de la antigüedad, sobre todo Platón, se preocupó por los efectos de la música. Bueno, y además hay anacolutos. Y, bueno, pues no es interesante. En fin. Bueno, la portada dice manuscrito de Harvard, pero esto está muy bien. Bueno, sí, tenían buena letra. Tanto que un manuscrito parece una edición impresa. Bueno, sí, luego hay algo más de datos al final, pero al principio empieza ahí con desviaciones. Esto no tiene... Bueno, sí, esto sí tiene sentido, esto sí tiene sentido. Esto sí tiene sentido. Las dos óperas con textos de Calderón se representaron sendas veces en la corte durante la vida del dramaturgo y después de su muerte. La primera, La púrpura de la rosa, si al final empieza a dar datos, que es lo que nos importa, y deja las disquisiciones. La primera, La púrpura de la rosa, sobre la historia ovidiana de Venus y Adonis, fue puesta en música con toda probabilidad por Juan Hidalgo. Fue seguida en 1660-1661, las fechas no son del todo seguras, queda muchísimo por saber y por investigar, por una ópera de mayor envergadura, Celos aun del aire matan, basada en el relato ovidiano de la historia de Céfalo y Procris, otra vez con música de Hidalgo. Los temas de estas fiestas cantadas, con su contenido erótico y lenguaje poético elaborado, se inspiraron probablemente en dos cuadros de Paolo Veronese, Venus y Adonis y Céfalo y Procris. Aquí tenemos a Venus y Adonis. Este tipo de comentarios sí tiene sentido, porque resulta que estos dos cuadros habían sido, sigo la cita, colocados por el pintor y decorador de la corte, el aposentador mayor Diego Velázquez, en la galería sur del Alcázar de Felipe IV, de acuerdo con la iconografía preparada para la recepción de los enviados franceses en 1659. Esta observación sí que es interesante y sí que tiene mucho sentido hacerla. Bueno, de la partitura de Hidalgo para Celos aun del aire matan nos han llegado dos copias principales, mientras la de Hidalgo para La púrpura de la rosa se conserva solamente en una magnífica versión o reelaboración. Vamos, que no... por el compositor... una contaminatio, un refundido, una fusión, por el compositor Tomás de Torrejón y Velasco, quien preparó la música para una representación de la ópera en Lima en 1701. Claro, y da que pensar que sepa Dios hasta qué punto los manuscritos que aparecen en Lima, en Guatemala, no hayan sido también refundidos. Luego tenemos la monodia acompañada en España, con el reproducidísimo boceto de Herrera el Mozo, y esto es de Álvaro Torrente, también citado aquí. Tenemos ilustraciones del manuscrito de La guerra de tonos humanos de la Biblioteca de Santiago de Compostela. Bueno, los autos sacramentales por una explicación bastante pedagógica, general, por Rafael Zafra, de lo que eran los autos sacramentales, dónde se representaban, cómo se representaban, algunas anécdotas, y ya está. Este es el dossier de la revista Scherzo sobre Calderón, supongo que con la representación de Celos aun del aire matan en mente. Bueno, quizá no se haya sacado mucho fruto de esto. Es interesante lo del Veronese, la influencia de la iconografía preparada por Velázquez a base de cuadros del Veronese, que indiscutiblemente influye en la obra de Calderón e Hidalgo. Es una conjunción, una constelación bastante interesante.
valga esto como complemento a lo mucho que he ido encolando, pegando y añadiendo sobre Calderón, pero también, y esto sí que verdaderamente tiene un interés, también quería mostrar esto que me ha regalado el propietario del canal Montaraz del Norte, se lo agradezco nuevamente desde aquí, me parece una maravilla, es un manuscrito de Calderón. La humildad coronada, autosacramental, editado por Espasa Calpe, mayo 1981, Casa del Libro, Gran Vía, pues el protagonista, el lector, es evidentemente una obra conmemorativa por el centenario de la muerte de Calderón. Edición facsimilar del manuscrito res. No sé lo que es res. 72, manuscrito de la Biblioteca Nacional. Venga, vamos a buscar si Google nos puede decir que es un manuscrito res. Manuscrito como abreviatura. Vamos a ver. Res. Vaya, parece que es una sigla propia de... Es una sigla propia de los manuscritos calderonianos, aunque no estoy muy seguro. Es una sigla en realidad con mayúscula. Res. O bueno, quizás, no tengo ni idea. Pero aquí aparece con mayúscula. No sé lo que es, sinceramente. Vamos, ni idea. B. Res, además, aparece aquí. Bueno, ya me lo dirá alguien en los comentarios, seguramente. Más ducho en paleografía. Quizás si añado abreviatura, que a lo mejor es una sigla, porque también aparece en mayúscula. Lista de... Vale, pues puede ser. La Universidad de Vic me da un listado de abreviaturas para bibliografía, pero no. Esta es bibliografía y esto sería más bien paleografía. La Universidad Pontificia Bolivariana, Pontificia Bolivariana, vaya mezcla. Da una lista de las abreviaturas sugeridas por la Real Academia, pero evidentemente no va nada. Presbítero, nada. Pontificia Bolivariana, vaya mezcla. Bueno, da igual, ni idea. Manuscrito res, sea lo que sea. No siempre las investigaciones salen bien. Manuscrito res 72 de la Biblioteca Nacional. Introducción y transcripción por Manuel Sánchez Mariana, jefe de la sección Manuscritos de la Biblioteca Nacional. Bueno, sobre el manuscrito se nos dice que hay correcciones que no son de la mano de Calderón, pero que en general, bueno, es un autógrafo, tiene un valor enorme poder contar con el autógrafo de un autor, aunque a veces supone un disgusto. Nos decía José Guillermo García Valdecasas, que después de trabajar con los manuscritos de Calderón, lamentaba mucho no poder negar, porque lo acreditan los propios manuscritos de Calderón, que Calderón fuera leísta. Pues sí, Calderón es leísta, lo dicen sus manuscritos y es lo que hay. Si no existieran, a lo mejor, claro, sería legítimo suponer que eran enmiendas de copistas descuidados, pero no, Calderón era leísta, entre otras cosas. Bueno, pues ya lo digo, tiene un interés enorme el habérnoslas ante un manuscrito de don Pedro Calderón de la Barca. Por supuesto, todo esto está digitalizado, pero es un enorme placer ver su letra, sus correcciones, su identidad, su personalidad. En la portada, por cierto, no escatima su título. La portada dice... Estos libros desbarbados por las bravas. Jesús, María y José. Pues sí, Jesús, María y José. Jesús, María, José. Bueno, pero hace una cruz. Jesús, María, José. La humildad coronada.
auto sacramental para la ciudad de Toledo en las fiestas del Santísimo Sacramento de 1600, hemos dicho, 1600, porque parece 44, pero no, será 1644, debería ser 1644, sí, 1644. Siendo comisarios los señores don Ignacio de la Palma, Juan Bernabé de... sí, vamos, gente que no importa. Compuesto por don Pedro Calderón de la Barca, caballero de la Orden de Santiago. No podía dejar de decir, caballero de la Orden de Santiago. Bien, pues desde luego se lo agradezco. Bueno, en la presentación decían que no habían tomado en cuenta las correcciones que no parecieran de mano de Calderón, aunque bueno, quizá siempre puede ser un poco subjetivo. Bueno, pues así escribía Calderón, literalmente, así escribía Calderón. Esto es tal como... bueno, además, esto se supone que está pasado a limpio, pero como vemos hay cosas que no son excesivamente... bueno, esto se debe a la incuria del tiempo, pero hay tachaduras, o sea, es pasado a limpio, pero relativamente limpio sucio. Bien, pues creo que esto era ya lo que nos quedaba, el manuscrito, los manuscritos calderonianos. Con esto añadimos una nueva perspectiva, una nueva visión, arrojamos nueva luz sobre este autor inagotable, profundamente inagotable, que es Calderón de la Barca.